7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, jurista y constitucionalista, para hablar temas vinculados con la justicia ecuatoriana, pero partir de este hecho, el juicio a la fiscal, juicio político a la fiscal general. ¿Hay sustento, doctor Ollarte? ¿De qué sirvió el informe de la Unidad Técnica Legislativa y al final, por las declaraciones públicas que han hecho autoridades de la Asamblea e incluso miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, se dijo una cosa y se terminó aprobando por 5 votos ir al juicio político? Muy buen día, doctor Ollarte. Buenos días, don Miguel, un placer estar con usted y con todos los amigos de Democracia. Bueno, la facultad fiscalizadora de la Cámara es una de las potestades importantes, no solamente para la legislatura, sino en un Estado de Derecho. Es decir, que exista un ente que políticamente controle el ejercicio de funciones por parte de los diversos entes públicos y funcionarios. Ahora, tomarse esa potestad fiscalizadora a la ligera, como que yo puedo decir cualquier cosa, y por lo tanto cualquier cosa puede pasar a la fase de enjuiciamiento, es lo que está ocurriendo en este caso. En esto debemos ser serios, y la Corte Constitucional en el momento ya lo ha advertido, esta cuestión de que las acusaciones deben ser serias, deben tener algún grado de verosimilitud, pero claro, como en este caso no hay control preventivo de la acusación constitucional por parte de la Corte, eso solamente se establece para el juicio político presidencial y vicepresidencial, vemos cómo los legisladores hacen acusaciones que son en algunos casos livianas o derechamente inadmisibles. ¿Por qué le digo esto? Te he hecho referencia al informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que yo le debo decir que es un informe bastante generoso con la acusación, porque solamente le observaba el tema probatorio. A ver, cuando usted inicia en Ecuador un juicio político a la generalidad de funcionarios, superintendentes, contralor, miembros del Consejo Electoral, fiscal general de la República, etcétera, lo debe hacer durante funciones y hasta un año después, y la imputación, según la Constitución, según el artículo 131, perdón, es haber incumplido en obligaciones constitucionales o legales en el ejercicio del cargo. Ahora, ese incumplimiento señala cuál es la causal. Por lo tanto, usted no puede hacer imputaciones que no se refieran al ejercicio del cargo. ¿Por qué le digo esto? Porque la acusación constitucional que se plantea contra la fiscal general de la República tendría 3 grandes paquetes, por así decirlo. 1, el tema relacionado con cómo fue designada fiscal general de la República, es decir, una serie de observaciones al concurso en el que logró el cargo la señora Diana Salazar de fiscal general de la República. Notoria y notablemente eso no tiene nada que ver con el ejercicio del cargo, es decir, 1, no le está imputando usted a la fiscal general de la República faltas en el ejercicio de su cargo de fiscal general de la República, sino que le estaría imputando faltas al órgano nominador, en este caso al Consejo Transitorio. Primera cosa. Segunda cosa, estaría incurriendo en otra cuestión que me ha llamado poderosamente la atención. A mí no me gustó nunca, y yo insisto en esto, la decisión de la actual Corte Constitucional de blindar los nombramientos del Consejo Transitorio. Decir que los nombramientos que había hecho el Consejo Transitorio no eran revisables. Me puede no gustar esa decisión, y no me gusta personalmente porque yo intervine en alguna designación y nunca me gustó que alguien me ponga un blindaje y me diga, porque eso da la apariencia de que las cosas no se han hecho bien nomás. Pues uno dice, la gente se puede equivocar y yo estoy dispuesto a que usted me revise absolutamente todo. Pero bueno, en ese caso, la Corte Constitucional emitió un dictamen ordenando que esos nombramientos y esas facultades extraordinarias que ejerció el Consejo Transitorio no sean susceptibles de revisión. Recordemos que el señor Allen Berbera fue destituido del cargo por pretender la revisión de nombramientos que había hecho el Consejo Transitorio. Bastó eso para que sea destituido. No entiendo entonces cuál es
el afán de los legisladores acusadores de no solo hacer una imputación que no corresponde a un juicio político, sino incurrir directamente en el incumplimiento de un fallo constitucional que sabemos que tiene consecuencias. No sé por qué se meten en este problema. Desconocimiento intencional, no sé. Entonces, lo primero que uno tenía ahí, y por eso digo que el informe de la Unidad Técnica Legislativa era bastante generoso, porque el informe de la Unidad Técnica Legislativa solo se refiere al acervo probatorio de la acusación constitucional, pero no se refería a otras cuestiones formales, ojo, formales que tenía que haber revisado. ¿Qué tiene que revisar el CAL para calificar un juicio político? Primero, que la acusación constitucional se refiera a un funcionario susceptible de juicio político. Primera cosa. ¿Lo es la Fiscal General de la República? Sí. Segunda cosa que debía revisar el CAL, que la acusación constitucional cuente con el respaldo de al menos la cuarta parte del total de legisladores. ¿Lo tiene? Sí. Pero también debía revisar si la acusación constitucional imputa cargos que pueden ser revisados en un juicio político, es decir, infracciones constitucionales o legales en el ejercicio del cargo, no otra cosa. Entonces, esa era una acusación no calificable. Primero, porque la forma como se accede al cargo no es una infracción imputable a quien lo ha obtenido, salvo que haya hecho algunas cosas. Segundo, en este caso es un cargo que se encuentra protegido por un dictamen de la Corte. Dictamen de la Corte que la actual Corte Constitucional lo ha impuesto en algunos casos con mucha severidad. No sé si los señores legisladores creerán que su inmunidad, la inmunidad que les otorga el artículo 127 de la Constitución, les alcanza para no ser objeto de procesamiento por parte de la Corte Constitucional. A mi juicio no. ¿Por qué? Porque el artículo 127 lo único que dice es que los legisladores no serán ni civil ni penalmente responsables por las actuaciones en las que incurran en el ejercicio del cargo. No es en este caso responsabilidad ni civil ni penal cuando la Corte Constitucional en un procedimiento, valga usted, una acción de incumplimiento de sentencia o un auto de verificación, el procedimiento de verificación de cumplimiento de dictamen, como ya le ocurrió al señor Allen Berbera, en que te revisan tus actuaciones y te pueden destituir. Entonces, no sé yo por qué en este caso hacen eso, cuando en el caso incluso del juicio político a Guillermo Lasso, alguien dijo, es que la Corte nos puede destituir porque estaríamos violando el dictamen, que a mi juicio no estaba ocurriendo aquello, pero se echaron para atrás. En este caso, presentas una acusación, una de las acusaciones directamente en violación del dictamen. Vamos al tercer grupo de acusaciones. Cosas relacionadas con seguridad pública y orden público. Es que la Fiscal General de la República no ha asegurado la seguridad de los fiscales. Y en sus actuaciones observamos de que se ha incrementado la inseguridad ciudadana. La seguridad ciudadana y el orden público no es una responsabilidad de la Fiscalía. La Fiscalía General de la República, conforme al artículo 195 de la Constitución, es la titular de la acción penal pública. Es la que debe investigar preprocesal y procesalmente la ocurrencia de delitos de acción pública y acusar cuando esto haya ocurrido ante los tribunales, primero. Segundo, la seguridad ciudadana es una facultad que le corresponde al presidente de la República, artículos 147, 16 y 17 de la Constitución. Y lo hace a través de Policía Nacional, artículo 158, inciso tercero. ¿Cómo le puedes imputar a la Fiscal General de la República una cuestión que es absolutamente ajena al ejercicio de sus funciones como Fiscal General de la República? Y eso calificó el CAL. Esas dos las ha calificado el CAL alegremente cuando no son acusaciones que pueden basar un juicio político. Y el tercer grupo, que sería el intermedio dentro de esta acusación constitucional de un desperdicio de 100 hojas, es en la que se le imputa incumplimiento de funciones en una serie de casos, Pero oiga, es una acusación, déjeme decirle, bastante liviana, porque claro, te ponen 23 casos dispersos, que el caso peculado en el Ministerio de Salud, que el caso Encuentro, que el caso aquí, que el caso acá. Entonces te ponen una serie de casos diciendo, bueno, ¿qué es lo que según el legislador no ha hecho el fiscal? Oiga, pero es que usted no puede acusar así el incumplimiento de funciones.
¿Por qué? Porque el fiscal general del Estado y la fiscal en particular, y la Fiscalía General de los fiscales en general, cuando llevan un proceso no pueden acusar, pues, tontamente. Es decir, cuando usted va a acusar para iniciar la fase de juicio, tiene que tener todo un sustento en elementos en los cuales usted pueda sostener, uno, que ha ocurrido un delito, y dos, que el procesado es partícipe de ese delito como autor o cómplice. No es una cosa que usted puede llegar con una acusación liviana para que el procesado o sea sobreseído. ¿Por qué? Porque el juez puede decir, cuando el fiscal acusa, no es que está obligado pues el juez a pasar a la fase de juicio, sino que lo puede sobreseer si es que encuentra que no hay elementos suficientes para sostener la acusación. O luego se te puede caer en la fase de juicio. Entonces yo no entiendo qué cree el legislador, que es sostener una acusación, que es investigar preprocesal y procesalmente para determinar la ocurrencia de un delito de acción pública y el grado de participación de la persona que está siendo procesada. Doctor Rafael Ollarte, quizás con todo esto que usted nos ha explicado jurídicamente, no se está permitiendo el ir al juicio político, que es una acción constitucional efectivamente, que tienen los legisladores, pero no se está permitiendo el desgaste, el llevar este proceso de la primera autoridad, la Fiscalía General. De lo uno y de lo otro, porque también es un desgaste para la legislatura, es un desprestigio hacer esto. Vea, don Miguel, aquí no se trata de que uno diga, a mí me cae bien la fiscal general de la República, le apoyo y estoy en contra del juicio político sin haber leído siquiera la acusación constitucional. Y tampoco se trata de lo contrario, pues. A mí no me gusta la fiscal general de la República por A, B o C circunstancias, y resulta que yo le lanzo fuegos artificiales a una acusación constitucional mal hecha. Vean, esto yo creo que hemos sido lo suficientemente serios. Y en este caso, yo le escuché a alguien decir que esto se trataría de un globo de ensayo. Difícilmente esto es un globo de ensayo. ¿Y por qué le digo que difícilmente esto es un globo de ensayo? Esto se pudo haber hecho, ¿se acuerda cuando fue esta investigación que había hecho la Comisión de Fiscalización al presidente de la República, Guillermo Lasso, por el caso Encuentro, y se lanzaron un informe absolutamente mal hecho? Y aquí comentábamos también en Democracia ese informe mal hecho, que no tenía ni patas ni cabeza, pero una cosa que yo recuerdo haber indicado es cuidado, porque no vaya a ser que esta gente lo que está haciendo es recabar las objeciones que estamos haciendo a ese informe para luego en la acusación constitucional, ahí sí arreglar y hacer bien, que fue lo que finalmente hicieron. En este caso no, pues porque ya es la acusación constitucional, es decir, tu acusación constitucional ya partió mal hecha. Eso es lo que tienes. Dos grupos de acusaciones que no son materia de juicio político y una central que es muy, muy débil y que ciertamente usted tiene razón, desgasta a la fiscalía. ¿Por qué? Porque va a tener en algún momento a la fiscal general de la República, en lugar de perseguir el delito, concentrada en un juicio político que demora, porque el juicio político demora aproximadamente mes y medio, 2 meses, y le va a tener, en vez de tener a la fiscal general de la República en un país donde la delincuencia está absolutamente disparada, en vez de activar los mecanismos de investigación preprocesal y procesal para reprimir esos delitos de acción pública, la va a tener entretenida en un juicio político que encima es mal hecho y que a mi juicio, así como está planteada la acusación constitucional, no debería tener ningún destino sino la no censura. Sí, pero es que para eso no hacemos juicios políticos. Y usted sabe, don Miguel, yo le diría claramente, si yo hubiese encontrado que la acusación constitucional tiene algún mérito, que la acusación constitucional está medianamente bien hecha o que hay algo que se puede raspar, se lo diría. Se lo diría sin ningún empacho. Le diría, vea, aquí hay una acusación que es seria, aquí hay una acusación que, bueno, sobre eso se va a poder concentrar el juicio político. Ahora le escucho a los señores correístas diciendo que van a presentar ni sé qué cosas. Vea, nada puede usted presentar fuera de la acusación constitucional. La acusación constitucional es esa. Si usted quería hacer, o si usted es correísta, y le tiene, no sé, odio, hambre o lo que sea a la fiscal general de la República, yo esperaría que lo que usted me traiga es algo serio, bien hecho y que podamos debatir en un juicio político de si la fiscal general de la República es o no responsable de un incumplimiento de funciones. Pero lanzarle 23, 24 cosas del caso tal, del caso cual, y que a usted le parece,
así, ni siquiera ojo de buen cubero que la fiscal ha incumplido porque a usted se le ha ocurrido. Así no se basan los juicios políticos. Tiene que haber algo de seriedad en esto. Yo sé que no hay una escuela legislativa. Yo sé que no hay algún requisito mayor para ser legislador. Cuando en la Comité de Nacionalidad Democrática, Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila, pretendieron aumentar los requisitos para ser legislador, la Corte Constitucional actual le puso una cortapisa y les dijo que eso era antidemocrático. Bueno, entonces es lo que hay. Los legisladores llegan al cargo con 18 años de edad, no se exige ni siquiera saber leer y escribir, hay que gozar de los derechos políticos y ser nacional, punto. Y como no hay entonces una escuela legislativa, pasa esto. Pero se entiende que los legisladores tienen asesores. Así es el sistema, ¿no? Uno desearía que el legislador fuera una persona prominente. Pero bueno, está bien, es la forma, sí legislamos. Pero eso no quiere decir que usted haga, yo no sé si a veces hasta intencionadamente mal. Porque claro, tomemos en cuenta unos factores, don Miguel. ¿Qué factores? Primero, los juicios políticos según la ley de la función legislativa. A mí no me gusta tampoco esa disposición porque usted puede atocharle al legislativo de juicios políticos para impedir el ejercicio de la facultad fiscalizadora. Si el día de mañana pasa algo grave, resulta que, por ejemplo, me he enterado, yo pensaba que el juicio político de la fiscal era el tercero, ha sido el octavo. Perdón, pero primero se acabará el periodo y luego habrá el juicio político. Recordemos que el próximo año ya hay que iniciar el concurso para renovar la fiscalía porque a la doctora Salazar se le vence el periodo en abril del año 2025, entonces a mediados del año 2024 ya tenemos que comenzar con el concurso. Ni siquiera creo que ahí va a poder existir un procesamiento político en contra de la fiscal general de la República, y si lo hay, mezclado con elecciones, mezclado con el concurso de fiscal, absolutamente inoportuno. Entonces, bueno, si teníamos ganas de perder el tiempo, esta es la forma, ¿no? Doctor Rafael Ollarte, si no hay el sustento que usted nos ha descrito para este juicio político en los temas como inseguridad y otros que han planteado los casos, ¿por qué el CAL acepta en estas condiciones? Cuando ha habido declaraciones públicas, tanto del Partido Social Cristiano cuanto de ADN, el propio presidente Noboa, de que no iban a respaldar. Aquí hay un respaldo con los votos 5-2 para la aprobación. Es que eso de ADN no respalda y el PSC no respalda y el no sé cuánto sí respalda. ¿Cómo respaldas o no respaldas algo antes de ver la acusación constitucional? Yo escuché esas declaraciones. Nosotros no respaldamos el juicio político, nosotros sí estamos, pero si ni siquiera está la acusación. Me pareció siempre llamativo esto de prejuzgar los asuntos. Entonces no hagamos juicios políticos, contemos votos nomás, hagamos eso. Pero claro, ya venía con esta carga de ADN y del PSC decir que ellos no respaldaban y en el CAL dan el voto. A ver, pero también veámoslo del otro lado. Yo puedo decir que no respaldo un juicio político por lo que sea, pero si la acusación constitucional está bien, tiene que pasar. Yo no puedo decir que porque no respaldo un juicio político no voy a calificar una acusación constitucional que está bien hecha. Pero en este caso ocurre lo contrario. No solamente un tema de falta de sindéresis de los que dijeron que no respaldaban el juicio político, sino de que ni siquiera una forma de sacarte elegantemente el caso, ¿ya? Por ejemplo, muchos acusan a la Corte Constitucional de que se sacan los casos a través de la sala de admisión y que cuando tienes una papa caliente te la sacas en la sala de admisión. No decía, entonces si ellos no respaldaban el juicio político, bueno, qué mejor forma que tener una acusación constitucional mal hecha. Porque claro, la acusación 1, mal hecha, la acusación 3, mal hecha, y el anuncio de prueba deleznable, don Miguel, que se me estaba olvidando. La ley le ordena al legislador que cuando plantea la acusación constitucional tiene que acompañar la prueba de cargo. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque el acusado tiene que conocer la prueba de cargo para poder contradecir esa prueba. Salvo que usted no la disponga, porque puede ocurrir, por ejemplo, hay alguna información que usted la ha pedido, no se la han dado, entonces uno, ¿qué hace? ¿Qué haces tú en los juicios en general cuando tienes esto? Entonces tú le dices al juez, vea, no he podido recabar esta información que yo he pedido, ¿ya? Y pido que se tomen los recaudos, está aquí. Eso de ofíciese a la no sé cuánto, ofíciese al no sé qué órgano, ofíciese, eso estaba bien hace 8 años, así era. Por eso se recargaba mucho la judicatura.
con los pedidos de prueba. ¿Por qué? Porque en las judicaturas tienen que estar oficiando, ofíciese a la ANT, ofíciese a la ofíciese a la otra, hasta que te contesten el oficio. Era un desastre. El sistema actual no es ese. ¿Cómo es posible que el CAL haya calificado la acusación constitucional así? Me llama poderosamente la atención. Poderosamente. De hecho, si no hubiesen calificado la acusación constitucional, eso no impedía presentar posteriormente otra bien hecha. Pero bueno, le han calificado. Alguien podría, el día de mañana me van a decir que esto es alto ajedrez político. Hay uno al cual le encanta hablar del alto ajedrez político. Que esto es una táctica para... Entonces, nosotros ahora lo que hemos hecho es aceptar a trámite una acusación constitucional que no debió haber sido calificada, mal hecha, para que el día de mañana la fiscal general de la República no pueda ser censurada. Bueno, yo bola de cristal no tengo, y como acá, además, y lo sabemos, en los juicios políticos parece que se cuentan votos no más. Bueno, entonces me parece que eso no sería ningún alto ajedrez político, ninguna cosa de alta estrategia legislativa, sino un riesgo innecesario. Es decir, o las cosas las hacemos bien o no las hacemos. Dejémonos de promover las cosas mal hechas. Haga bien, presente bien. Ahí sí podemos sentarnos a conversar respecto de si su acusación tiene mérito o no. Pero con esta acusación ni siquiera le puedo decir si tiene mérito o no la acusación, porque está mal hecha la acusación constitucional. Entonces, ¿qué quiere ir a debatir? Eso es como cuando le admiten al trámite una demanda mal hecha. Entonces, ¿pero qué quieres ir a conversar en el juicio? No vamos a llegar a ninguna parte porque esto es un champús, todo desordenado, el todo y la nada, un cajón desastre, y al final no vas a llegar a absolutamente nada, porque además esta forma de hacer la acusación constitucional, específicamente esta que se refiere a los 23 casos, es violatorio del derecho a la defensa, pues porque vos tienes que responder 23 tonterías. Entonces el día de mañana en la asamblea dicen, ya, de las 23 tonterías que puse, hay una que es menos tonterosa, entonces sobre esa me voy a concentrar. Distraer la defensa. Esas son prácticas que no se deben permitir en ninguna clase de juicio. Está bien que la gente dice, es que el juicio político es político, pero también es juicio, ¿ya? Entonces, en eso también hay que tener conciencia de que las cosas no solamente por un tema de los derechos del procesado políticamente, sino de la ciudadanía que está representada en esta legislatura y que tiene derecho a que el legislador al menos se comporte con cierta corrección y que nos haga ver que la representación no es esta cosa que tenemos, es decir, cada día peor. Doctor Ollarte, con el argumento de un juicio político que han esgrimido los asambleístas, no se está tratando de abusar, más allá del derecho que usted ha sido muy claro, el derecho a la fiscalización. Déjeme para que usted comente la agenda parlamentaria para este lunes 11 de septiembre en una de las comisiones. Sesión de la Comisión de Participación Ciudadana. Comparecen Mauricio Torres, Contralor General del Estado; Marco Antonio Chalco, presidente de la Comisión Ciudadana, que ya no existe, pero lo convocan a una integrante de la Comisión Seleccionadora, la doctora Galarza, para que informen sobre el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría. ¿Qué quieren con esto? A ver, yo no voy a atacarla dentro de la facultad fiscalizadora, no solamente es la de los juicios políticos, sino esta facultad de inspección que ejerce la Cámara, es decir, esto de lo que antiguamente llamábamos información documentaria, lo que ahora le llaman procedimiento documental. Entonces usted quiere saber cuál es el comportamiento de un órgano del poder público, pero aquí estarías instrumentando una información documentaria respecto de un órgano que ya no existe, que es la Comisión Ciudadana de Selección. Porque ese es el mal sistema que tenemos en Ecuador para designar autoridades, los concursos. O sea, un sistema que es un mal sistema. Un buen amigo mío me dice, deberíamos, no le gusta el Consejo de la Judicatura, dice, deberíamos sacar ese Consejo de la Judicatura y nombrar otro. Yo lo que siempre le digo es, pero vas a nombrar otro Consejo de la Judicatura del mismo modo que nombraste del mismo modo que nombraste el anterior, del mismo modo que nombraste el precedente. ¿Por qué crees tú que haciendo lo mismo vamos a obtener un resultado distinto? Puede que ocurra y que te suene la campanita, pero lo más probable es que te salga igual. Entonces, yo entiendo, existe esta potestad de inspección, pero sí me llama la atención que se lo haga respecto de un órgano inexistente. La Comisión Ciudadana de Selección ya no existe. ¿Quieres revisar el concurso de Contralor? Entonces, ¿eso es imputable, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana? ¿El Consejo de Participación Ciudadana es el que hace la designación o lo hace
esta famosa Comisión Ciudadana de Selección. Ese es el sistema mal hecho de la Constitución del año 2008. Digamos, voy a poner en ese plano, don Miguel. Digamos de que el nombramiento del Contralor es un nombramiento mal hecho, violando todas las reglas, pasándose encima todo, le pasaron la prueba, no sé, le valoraron más a este arbitrariamente, menos al otro. Recordemos que había un muchacho de 29 años que decía tener, ¿cuánto? 15 años de experiencia, una cosa rarísima. Y usted lo hubiese valorado así. Claro, y uno dice, y bueno, ¿y quién controla esa clase de dislates? Es un sistema que está mal hecho, don Miguel. ¿Qué le podemos hacer? Entonces, lo que están haciendo ahora en la comisión es un poquitín de pérdida de tiempo. Poner en duda el nombramiento del actual Contralor, ¿qué ganamos con eso? Supongo que no le va a hacer un juicio político por eso, ¿no? Sería lo último. Doctor Ollarte, para que lo comente, y el concurso de jueces nacionales que está absolutamente cuestionado aquí en el exterior, delegado de la ONU, el doctor Diego García Sayán, incluso se ha señalado puntualmente las irregularidades de los concursos, que al menos debiera rehacerse, por lo menos como dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Don Miguel, ¿qué podemos hacer con algo que partió mal hecho? A ver, vamos. Cuando se aprueba la Constitución 2008 se estableció 21 miembros de la Corte Nacional de Justicia, con renovaciones parciales cada 3 años. Entonces, usted entiende que cada 3 años usted renueva 7 cargos. En el año 2015 se cumplió la transitoria, en virtud de la cual se hacía una evaluación de los 21. ¿Se acuerda? Entonces teníamos los 21, entonces tenía que ocurrir la primera renovación parcial, y para eso, según, no me acuerdo cuál, la transitoria 25, no me acuerdo cuál, creo que era el 25 el régimen de transición o el 26. Usted tenía que hacer una evaluación, y en esa evaluación tenía que partir en 3/3 a la Corte Nacional. El primer tercio se iba inmediatamente e ingresaban los 7 nuevos. El segundo tercio tenía que irse luego de 3 años, y iban a durar solo 6, y el último tercio duraba los 9 años completos. Los que ingresaban tenían que durar 9 años, para de este modo, en este momento, tener esta famosa renovación de tercios de 7, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, más allá de algunos enojos, porque cuando se produjo esta segunda renovación parcial, con justicia digo yo, alguien dijo, pero tenían que habernos hecho una segunda evaluación. Y la transitoria solamente establecía una. Entonces ya estaba todo jugado en el año 2015 de cuáles eran los tercios. El primero que se fue, el segundo que se iba después de 3 años y el tercero que completaba el periodo de 9. Bueno, hasta ahí todo bien. Resulta que a la señora Carmen Maldonado, señor Murillo y compañía, se les ocurrió en el año 2020 hacer una evaluación y sacarse ¿a cuántos? ¿A 13? ¿A 14 miembros de la Corte Nacional? De un plumazo. Ahí también el señor Diego García Sayán, y lo dijo bien, y muchos otros dijeron, esa evaluación está mal hecha y esa sacada de miembros de la Corte Nacional está mal hecha. Y otros dijimos otra cosa adicional, no solamente que era inconstitucional, sino que iba a desordenar absolutamente todo el tema de las renovaciones parciales. Si ahora alguien entra a la Corte Nacional, lo hace por 9 años, ¿qué le voy a hacer? Salvo que comete una falta y te saquen y alguien te reemplace. Pero ahora tenemos todo un champús. Yo no sé quién dura 9, yo no sé quién dura 6, a quién le faltan 3. Se ha hecho todo un despelote. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, cuando declara la inconstitucionalidad, lo hace tardíamente, se demoró 2 años. Bueno, en otros casos se demora 10 u 11. Uno puede decir congratulaciones, se demoró solo 2. Pero era un caso importante. Uno decía, tenía que haberse tomado la decisión antes de que se haga esa evaluación, que se te saquen a 2/3 de la Corte y te vuelvan a ingresar, porque además ahora le veo al señor Murillo campante criticando las decisiones de la Corte que él nombró. Qué curioso, ¿no? Y además el juicio político es para otros, no para él. Son esas cosas raras que tenemos nosotros. Entonces, voy a emplear esta palabra, perdóneme, este despelote jurisdiccional que estamos viendo, esto comenzó pues con esa evaluación, pues. Y ahí la gente hay gente que como gato cae parada siempre, ¿no? Murillo cae parado siempre. Nunca es culpa de él nunca ha hecho, el señor no ha sido miembro del Consejo de la Judicatura, parece. No, se decía llamar presidente, pero él no tiene nada que ver con el despelote que hay en la función judicial. Él más se atreve a criticar a jueces que él ha nombrado, diciendo que están mal nombrados. Pero si vos los nombraste. Bueno,
En ese punto estamos. Ahora, don Miguel, ¿cómo solucionamos esto? Porque el ciudadano, el que nos está diciendo, Ollarte, mucho critique, mucho le cae. Vea, con la Constitución 2008 usted tiene asegurado esto permanentemente. Y si no hay voluntad política de en serio cambiar esta cuestión, vamos a seguir así. Entonces vamos a seguir haciendo concursos cuestionables, vamos a seguir haciendo procedimientos de designación que luego nos rebotan y nos salen mal, porque este no es el primero. Vea, don Miguel, habrá alguna excepción, por supuesto, pero las excepciones siguen siendo eso, excepciones de qué concurso nos salió bien. ¿Qué cosa luego vino y que dijimos, vean, pero si hasta teníamos un presidente que mandaba terna y luego se arrepentía de la terna? Pues, o sea, ya, pues. Entonces, la cosa está tan mal hecha y la responsabilidad del funcionario político ecuatoriano es tal que es capaz de echarle lodo a algo en el cual él era participado. Bueno, entonces la cosa aquí es cuando a mí me fiscalizan, el fiscalizador es peor que yo. Bueno, con eso no llegamos a ninguna parte. ¿Cuándo vamos a cambiar y vamos a volver a tener un sistema decente de designación de funcionarios sin tanta parafernalia y sin tanto costo? Claro. Porque al final, los famosos concursos, ¿quién va? Claro. Pero este concurso, ¿cree usted que debe suspenderse o rehacerse o volver a hacer? Para llegar a lo mismo, don Miguel. Es que lo hacemos de nuevo y vamos a llegar a lo mismo. Porque en primer lugar uno dice, ¿quiénes te postulan esos cargos? Es que antes, no, a ver, nosotros tuvimos unas Cortes Supremas espectaculares, y le voy a decir con nombres y apellidos. Yo no me imagino a Santiago Andrade, a Tito Cabezas, a Ernesto Albán, a Guido Galarza Paz. Estoy omitiendo muchos nombres, solamente estoy diciendo los que me salen. A Arturo Donoso, a Ricardo Vaca. Yo no me los imagino si ellos van a participar en los concursos. A esa gente la tienes que llamar. Venga, por favor. Usted tiene un nombre prestigioso, una trayectoria notoria y notable, y quisiéramos que integre el Tribunal Supremo. Así es la cosa. Pero es así, aquí en la Quebrada del Ají. A ver, perdón, ¿usted se imagina un concurso de jueces para la Corte Suprema de los Estados Unidos? El resultado sería esto. Entonces, si nosotros no vamos a ser capaces de decir las verdades y las cosas como son, y vamos a seguir creyendo que los concursos son meritocracia o alguna cosa por el estilo, al final, bueno, maratón de cojos termina todo esto. Bien, muchas gracias al doctor Rafael Ollarte, jurístico institucionalista, por este análisis sobre el juicio político de la fiscal general y el proceso de designación de jueces nacionales en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, doctor Ollarte. Siempre un placer. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:54 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad con el doctor Esteban Santos, catedrático e internacionalista, para hablar sobre los cuestionamientos del embajador de Estados Unidos por la corrupción en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.